Listo. Ok. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un trabajo que justamente está en colaboración con Pavel, quien me invitó a este seminario. Y es un trabajo que trata sobre priorizar aquellas áreas, aquellos ecosistemas, aquellas zonas, socioecosistemas que son necesarios restaurar, sobre todo centrado en la cuenca Grijalba-Usumacinta. Decidimos juntarlo en Grijalba-Usumacinta porque son dos cuencas que, a pesar que pareciera que son muy distintas, comparten una cuestión socioambiental bastante parecida. Entonces, voy a empezar con algo que me gusta mucho, perdón, y es algo que nos encanta a los biólogos empezar, y es esta parte, ¿no? De esta gran diversidad de ecosistemas que tenemos en México, y que México es uno de estos países megadiversos que, que lo que significa es básicamente que tenemos 9 de los 11 biomas registrados para el mundo, 51 de las 191 ecorregiones, y en general tenemos un país con una heterogeneidad ambiental súper grande, que también esta misma heterogeneidad ha dado lugar a una heterogeneidad cultural bastante importante, sobre todo en la parte del sur-sureste, pero es una condición que se comparte en todo el país. Esto básicamente, pues, a qué nos ha llevado a tener el quinto lugar en riqueza de especies. Tenemos más de 23,000 distintas especies de plantas, 65,000 invertebrados, y esto año con año se incrementa la lista, pero también año con año más de estas especies en la lista pasan a ser especies en peligro de extinción o estar en protección especial o amenazadas. Entonces, quizás nuestros textos como biólogos deberían de empezar con: México es un país que tiene una gran crisis socioambiental. México en los últimos 20 años ha perdido casi 4.5 millones de hectáreas. Los datos que les muestro aquí son datos de la Global Forest Watch, y en los análisis de esta organización internacional, México ocupa la deshonrosa posición del 15º país en tasa de deforestación. La media de deforestación en estos últimos 20 años ha sido de 224,000 hectáreas anuales. ¿Y esto qué ha significado? Bueno, en estos 20 años eso es lo que se ha acumulado, pero por supuesto antes del 2001 pues también traíamos una tasa de deforestación bastante importante. Y esto ha significado que ya en México hemos perdido el 50% de nuestros bosques tropicales. ¿Qué pasa con el remanente, con el 50% de lo que queda? Pues tenemos un grave problema de degradación y de fragmentación de esta vegetación primaria, o de estos fragmentos todavía medianamente bien conservados. Por supuesto, Global Forest Watch solo nos muestra datos referidos a recursos forestales, no nos muestra la parte de matorrales o pastizales naturales, vegetación hidrófita, pero nos da una muy buena idea de lo que se está perdiendo en México. Si podemos observar la región de la península de Yucatán y Chiapas con el sur de Tabasco y la parte de Veracruz y Oaxaca, tienen una gran presión sobre los recursos forestales, donde todas estas zonas en rojo son pérdidas de la cobertura arbórea en el periodo 2001 a 2021. Otra cosa que cabe destacar en este lugar es las manchas verdes brillantes, que están referidas sobre todo a las áreas naturales protegidas, aunque hay algunas zonas que no están dentro de estas áreas naturales protegidas, que aún mantienen cobertura vegetal, cobertura forestal. Además, México, pues aparte de que ha perdido todos estos recursos naturales, es una zona altamente vulnerable al cambio climático.
En los estudios que hay de 1985 a 2018, pues se dice que ya hay un incremento de 1.2 grados centígrados en general de media, de temperatura media, y hay una disminución de la precipitación en general. Las, eh, las representaciones o la parte que más se va a calentar según ya se calentó, perdón, no es proyectivo, es histórico, es la parte neártica con 0.3 grados centígrados y la parte que va a perder más precipitación es la parte de la región neotropical. Y entonces, pues otra vez, ¿no? En la zona de la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco, pues están en una vulnerabilidad bastante grave. ¿Cuáles son las consecuencias de que tengamos esta pérdida de vegetación, que seamos un país altamente vulnerable al cambio climático? Pues están sucediendo cambios muy profundos dentro de los ecosistemas, que están afectando a cómo los ecosistemas nos están dando estas contribuciones ecosistémicas, antes llamadas servicios ecosistémicos, y ya tienen un decremento en general, la tendencia es un decremento general a la disminución de los servicios ecosistémicos o contribuciones. Este es son datos que vienen de un informe que hicieron en conjunto el panel intergubernamental de servicios ecosistémicos, de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el IPBES, y de cambio climático, que se unieron en 2021 para hacer esta relación entre biodiversidad, pérdida de biodiversidad y cambio climático. Son datos a nivel mundial, pero México, pues, en México están sucediendo, por supuesto. Entonces ya hay una disminución para la generación de hábitats. Hay también una disminución para proveer servicios de polinización y dispersión de semillas, todo lo que está referido a la crisis de las abejas, por ejemplo, que no está referido a abejas melíferas o apis melífera, sino a abejas silvestres y nativas. Recordemos que en México la abeja melífera es europea. También están perdiendo los ecosistemas la capacidad para regular el clima. Por supuesto, las plagas. Tenemos varios casos, el mal de Chagas, sobre todo en la península de Yucatán, con estos asentamientos que se acercan hacia áreas naturales o hacia fragmentos de vegetación, donde los vectores, que son unas chinches, están más presentes y están en contacto mucho más directo con la población y está creando un problema de salud pública. Hay una disminución de los recursos pesqueros, diversidad genética dentro de los ecosistemas. Los ecosistemas cada vez son más pequeños por la presión que hay de deforestación. Entonces, pues hay menos recursos para el mantenimiento de las especies. Por supuesto, la disminución de recursos forestales. Y en general todo está muy, muy relacionado con esta falta o esta disminución que tenemos de conexión entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? No hemos sido todavía capaces de integrar este concepto de que el ser humano no está aparte de la biodiversidad, ¿no? Sino que somos biodiversidad. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar, ¿no? Pues México, por eso me gustaba empezar con esta parte de México, es este país súper diverso, con un montón de ecosistemas, con muchísimos recursos naturales, pero hemos fallado en cómo utilizarlos, ¿no? No hemos logrado cubrir las necesidades básicas de forma exitosa. Y esto generalmente está relacionado con el sistema que tenemos actualmente, que está básicamente enfocado en la transformación del ecosistema, sin ninguna visión de la sostenibilidad del mismo. Y esto al final ha generado profundas desigualdades, donde casi el 53% de la población vive por debajo de la pobreza y el 22.5% está en pobreza extrema. Por darles una idea, casi el 53% son 70 millones de mexicanos que están en esta situación. Entonces, se ha reconocido que la degradación ambiental, hay un montón de estudios que reconocen que la degradación ambiental está
muy relacionada con las crisis sociales y con las crisis de pobreza. El gobierno mexicano no ha sido indolente, ya ha generado políticas públicas y ha generado distintas estrategias y sistemas para la conservación de los recursos naturales y para detener de alguna manera esta crisis socioambiental. Ha establecido áreas naturales protegidas, programas de pago por servicios ambientales, por supuesto programas de reforestación, pero dentro de las más exitosas, por lo menos en la literatura y en muchas partes se ha demostrado que sí lo es la restauración ecológica. La restauración ecológica en sí misma, como la define la Society for Ecological Restoration, es la aplicación de procesos de asistencia instrumentados y dirigidos que permitan recuperar aquellos ecosistemas que hayan sido degradados, dañados o destruidos. Esta definición es lo más básico, pero tiene una serie de bondades la restauración ecológica, que es que puede ser una estrategia multiobjetivo en la cual se pueden integrar necesidades sociales con las ecológicas de tal manera que la conservación de la biodiversidad y la producción de bienes sean compatibles. Entonces, esta capacidad de que sea una estrategia multiobjetivo también permite no solo el detener procesos de deterioro, sino en cierta manera revertir esos deterioros. Y además con esta visión social que es muy importante porque es en las comunidades locales y con la ayuda de la sociedad con la cual se pueden realmente implementar y que sean exitosas nuestras acciones de restauración y recuperación. Entonces, México tiene una política de restauración interna, lo que pasa es que ha sido un poco ineficiente, pero también ha sido firmante de varias estrategias a nivel internacional que incluyen la restauración ecológica como una de sus actividades. Una de ellas pues fue en 2016 con los objetivos Aichi, en el objetivo 15, que estaba destinado a la recuperación del 15% de las áreas degradadas a nivel mundial. México fue firmante de este acuerdo, de las metas Aichi, y luego ahora la evolución de las metas Aichi ha sido la Agenda 2030, donde también en varios de sus objetivos de desarrollo sostenible está integrada la restauración ecológica como una estrategia de mitigación hacia el cambio climático y hacia el cambio global. Entonces, de hecho, en esta agenda, lo que pone es que esta es la década 2020-2030, la década de la restauración. También ha firmado, es parte de la iniciativa 2020, que está apoyada por Bonn Challenge, por el gobierno alemán, en la cual tenía como objetivo el restaurar 150 millones de hectáreas a nivel mundial. Y el último que les pongo aquí es el de REDD+, que es la reducción de emisiones por degradación y deforestación, que también incluye ciertas estrategias de reforestación, por supuesto, pero también de restauración ecológica. Bueno, ¿cómo vamos? Pues hemos comprometido como país 8.5 millones de hectáreas, datos oficiales de número de hectáreas destinadas a la restauración son 33.538 y reforestado, según la CONAFOR, se han hecho 1 millón de hectáreas. Hay otro dato que son las hectáreas que están asignadas al programa Sembrando Vida, que se ha vendido a veces como un programa de reforestación y a veces como un programa de restauración. No lo es un programa de producción silvícola y agrícola que no está relacionado con los objetivos que tiene la restauración, que están más enfocados hacia recuperación de servicios ecosistémicos, tiene objetivos a largo plazo y el programa de Sembrando Vida pareciera que más bien es un programa de fin de la pobreza. En fin, sin entrar en más políticas, bueno, lo siguiente. ¿Cuál es lo complicado en México
y qué nos ha detenido tener un programa de restauración a gran escala, ¿no? ¿Por qué no hemos sido capaces de restaurar todo lo que, con lo que nos hemos comprometido? Pues básicamente porque México tiene una complejidad de mosaicos y tiene una crisis social de marginación y pobreza que han limitado muchísimo la implementación de políticas generales para el país. Además, pues está esta parte que les decía, que hay una visión utilitarista de lo que significa el medio biofísico, ¿no? La parte de los ecosistemas, pues no se ve como una parte integral, sino como algo que nosotros podemos utilizar sin ningún miramiento. Las políticas públicas que tenemos también es un problema. Hay un problema de no uso de los recursos que generan conflictos sociales. Entonces deberían de implementar políticas que regulen mucho mejor el uso de los recursos y no detener y crear estos problemas, tala ilegal, incendios para utilización de parcelas productivas o utilización para sembrando vida. Y la otra son los recursos para la conservación y para políticas de restauración son mucho menores a los recursos que están asociados hacia la producción agropecuaria. Por supuesto, la falta de institucionalidad, clientelismo, omisiones, es decir, tenemos una muy buena política de restauración, pero hay una cuestión sistémica que nos ha impedido implementarla eficientemente. Y luego, finalmente, con lo que estamos muy acostumbrados, hay una falta de recursos financieros, sobre todo hacia la restauración. Hay muchísimos que están destinados hacia la reforestación, mucho más que hacia la restauración ecológica, y esto ha ocasionado que los intentos y que la implementación de estrategias de restauración se haga en forma muy, muy local. Claro, hay tan poco dinero que tampoco pueden extenderse demasiado las acciones de restauración ecológica. No todo está perdido. Ya hay un esfuerzo, sobre todo por la Conavio, y en este primer esfuerzo, de hecho pueden ustedes entrar a estos mapas, se pueden entrar gratis, pueden ver dónde están aquellas zonas prioritarias para la restauración, y hicieron un análisis en donde vieron la importancia biológica, o sea, cuáles eran aquellos factores que hacía importante restaurar esas zonas, ¿no? Entonces, el que hubiera especies endémicas que se distribuían por ahí, o especies en peligro de extinción, amenazadas, que fueran ecosistemas prioritarios, en fin. Entonces hicieron este mapa de dónde están estos puntos, estos áreas de importancia biológica, y luego además hicieron un mapa de factibilidad de restauración. ¿Qué tan factible, qué tan bien se puede hacer para poder restaurar? O sea, si hay cuestiones de erosión que no permiten la restauración, si hay cualquier tipo de variable que impida o que facilite la restauración en ese lugar. Hicieron esta suma, generaron un mapa y luego lo ajustaron al 15% establecido en las metas Aichi de la restauración de ecosistemas degradados. Y dio como resultado este mapa. Podemos ver, pues básicamente, que la parte de, sobre todo el estado de Yucatán y de Campeche, tienen estas zonas prioritarias para la restauración ecológica, zonas donde todavía hay parches de vegetación primaria y estaría bien recuperar la conectividad. También en la parte central hay zonas rojas y bueno, lo que vemos es que sobre todo hay una necesidad grande, extrema de la restauración del bosque tropical seco y bosque tropical húmedo. Pues con toda esta base del conocimiento, pues nos dimos a la tarea de decir, bueno, es complicado ya a nivel nacional, hay pocos recursos, la restauración ecológica no es fácil, no es barata.
cuál sería como el paso antes de llegar a esta política nacional, ¿no? Entonces, hay en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, está especificado que las cuencas prioritarias, las cuencas hidrológicas en las que se divide el país, y que a partir de esa aproximación, la implementación de acciones debería de ser mucho más eficiente. Entonces decidimos, pues bueno, ¿por qué no hacemos un estudio de qué está pasando con las cuencas Grijalbo-Usumacinta? Entonces decidimos esta área porque además es una muy buena representación del país, ¿no? Es un área multicultural, es un área hiperdiversa, alberga el 70% de la biodiversidad de Mesoamérica, está en esta zona. Hay 1.8 millones de hectáreas protegidas, 7.800 plantas, invertebrados. Estos son datos oficiales, pero seguro pues habrá seguramente en un orden de magnitud más. Vertebrados hay 1.551, es una cuenca transfronteriza. Esto también tiene problemas al ser una cuenca binacional. Tanto el Grijalba como el Usumacinta, el 90% del Grijalba es casi mexicano, pero tiene una parte guatemalteca. En el caso del Usumacinta, sí, la mayor parte es guatemalteca. Entonces, sí hay problemas, por ejemplo, de gestión de agua, un problema de residuos, de gestión de residuos en las aguas internacionales. En fin, es una cuenca que además tiene una buena representación de lo que es la marginación y pobreza. 77% de la población está en situación de pobreza, muy por encima de la media nacional. Altamente rural, sobre el 99% de los poblados, de la gente vive en poblados de menos de 2.500 habitantes. Sobre todo su productividad está referida a actividades primarias como el sector agropecuario y después transporte, comunicación y gobierno. A nivel de recursos, pues tiene muchísimos recursos mineros, tiene algunos problemas de minería, aunque son muy localizados, pero lo que sí tiene es que tiene el 30% del agua superficial de toda Mesoamérica. Entonces es una zona bastante importante dentro del país, bastante importante de la región, y dijimos, pues esta es nuestra zona ideal para hacer el estudio. Para poder llevar a cabo la priorización de esta área de estudio, lo que nosotros hicimos es, con base a un artículo de ORCI del 2011, donde detecta cuáles deberían de ser las variables y los criterios necesarios para la priorización de áreas para la restauración. Entonces, tomamos esa información y empezamos a ver cuáles serían, ¿no? Entonces, lo que hace ORCI es dividir en dos: criterios biológicos y criterios para la factibilidad, muy parecido a lo que hicieron en la CONABIO. Los criterios biológicos son aquellas variables, aquellos indicadores que son necesarios para la restauración de zonas de importancia biológica, es decir, para recuperar la biodiversidad o para que se mantenga la biodiversidad, sin importar nada más. Y luego están los criterios de factibilidad, es decir, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser restaurar esa zona. Entonces, en los criterios de factibilidad están incluidos indicadores de degradación, criterios de degradación, y con toda esta información nosotros hicimos, ORCI propone más de casi 400 criterios e indicadores, y nosotros pues decidimos, pues bueno, no todos aplican para México, no todos aplican para Latinoamérica, por supuesto, y estos son los que podrían ser como los más importantes para la restauración o para la priorización. Se lo mandamos a 82 expertos, les dijimos, esta es nuestra idea, queremos priorizar áreas para la restauración. ¿Cómo ven la importancia de cada uno de los que les mandamos, ¿no? Entonces, pues ellos nos respondieron una encuesta
y ahí estaba si era un criterio que ellos consideran poco relevante, no relevante, tener un valor alto, valor medio. En fin, los criterios, como les decía, hay criterios biológicos y de factibilidad, y cada uno de estos tiene un indicador, que son parámetros cualitativos o cuantitativos, con los que podemos medir esos criterios. ¿Cómo hicimos el cálculo de los criterios? Pues bueno, pues gracias a los grandes conocimientos de Pavel que tiene en GIS, y integramos nuestros conocimientos sobre lo que teníamos sobre la parte de ecología, y entonces en una teselación hexagonal utilizamos hexágonos de 50 hectáreas en la que dividimos todo el área del Grijalbo Sumacinta, y cada uno de las capas que tenía esta resolución tenía información de los indicadores. Entonces los indicadores tenían un cálculo matemático que nos daba la importancia de ese indicador. Entonces, por ejemplo, la distancia a caminos, pues entre más cercano estaba a un camino, pues tenía su factibilidad para poder restaurar ese sitio, pues era mayor. O si había más especies dentro de la UCN, dentro de la lista roja, pues también su prioridad era mayor. Entonces, a cada uno de los indicadores que nosotros seleccionamos, le calculamos estas medidas de importancia y cómo se tenía que comportar para darle un valor. Por supuesto, dentro del análisis excluimos cuerpos de agua y las zonas urbanas y parches de vegetación primaria. Zonas urbanas porque ya no era posible la restauración, o ese fue el criterio que decidimos, y la vegetación primaria porque no tenía necesidad de restauración en ese momento en esta fotografía. Al final resultó en la división de 157.663 celdas, cada una de 50 hectáreas. Luego, ¿qué hicimos? Bueno, ya teníamos el cálculo de cada una de nuestras variables, cada uno de nuestros indicadores, ayudados por este panel de expertos, y con una sumatoria de todos los indicadores, obtuvimos un mapa de importancia biológica escalado de 0 a 1 y un mapa de factibilidad igual escalado de 0 a 1. Estos los juntamos y obtuvimos un mapa de priorización para la restauración, también reescalado a escalas de 0 a 1 para facilitar la interpretación. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bueno, de los 86 expertos a los que les preguntamos, 21 nos respondió. No estuvo mal, más del 20%. Bueno, el 20%. Y de estos nos quedamos con los indicadores que ellos coincidieron que eran los más importantes, ¿no? Entonces, dentro del grupo, dentro de este porcentaje que nos quedó, dentro de los 21, 76% eran investigadores que se dedicaban a la restauración y a la investigación sobre la restauración ecológica. Entonces, también trabajaban con vegetación que convergía en la cuenca, lo cual nos daba mucha información sobre las respuestas que estaban dando. En fin, de criterios fueron para la importancia biológica, fueron la conectividad, riqueza de especies y la heterogeneidad y el paisaje. Y los indicadores para la conectividad fueron estos, ¿no? La conectividad estructural, qué tan distante estaban los fragmentos entre sí, cuántos fragmentos había en esos hexágonos, la distancia que había al área natural protegida, cuánta área de vegetación se había perdido, riqueza de especies, tal cual, un número de riqueza de especies, excluyendo a las especies invasoras, y las especies en categoría de riesgo. La heterogeneidad de la exposición, referida a qué tan heterogéneo era el paisaje. Paisajes más heterogéneos dan lugar a mayor diversidad y a mayor número de especies. Entonces, sí nos parece importante una variable de heterogeneidad de la exposición. Y con respecto a la factibilidad,
tuvimos disturbio y seguridad como criterios, y dentro de disturbio la proximidad, qué tan cercano estaba un poblado, la densidad de caminos, la ganadería extensiva, por supuesto la presencia de pozos petroleros, que toda la zona norte y la parte de la cuenca baja de los Usumacinta y Grijalva está bastante influenciada por la presencia de pozos petroleros. El riesgo de erosión de suelo, que según los expertos que consultamos, eran como altamente, deberían de ser muy importantes, pero también teníamos que contar que suelos muy erosionados eran muy difíciles también de restaurar. Y uno que integramos, que no era parte de los de Orsi, fue la seguridad. En México tenemos un problema de seguridad bastante grave, sobre todo con lo que respecta a activistas ambientales, y en la zona, además, es una zona transfronteriza que varios estudios ya han determinado que hay serios problemas, no solo de tráfico no solo de narcotráfico, sino de tráfico de especies, tráfico de estupefacientes, y además tráfico de personas. Entonces nos parecía muy importante tener esta variable, este indicador del crimen. Y entonces, pues, ¿qué obtuvimos, no? Cuando hicimos los cálculos con todas las variables, con todos los indicadores, obtuvimos el mapa de zonas prioritarias de importancia biológica, en lo cual lo que podemos ver, entre más clarito, entre más hacia el verde, hacia el amarillo, se vaya el píxel o el hexágono, es más importante, tiene una importancia biológica más importante. Entonces lo que vemos es que sobre todos esos colores más claros están alrededor de las áreas naturales protegidas, que aquí están en azul las áreas federales y en rojo las áreas estatales, y esos son los valores que están más claritos, ¿no? Y son parches de vegetación que están conectados a parches de vegetación primaria, pueden ser de vegetación secundaria, acaguales, pero que debido a su cercanía a áreas naturales protegidas, pueden ser son altamente prioritarios para la biodiversidad. Y además, también cuando uno restaura este tipo de fragmentos de vegetación, puedes asegurar un poquito más el éxito a largo plazo, ya que la presión de propágulos, la presión de dispersión de semillas que va a empezar a llegar y animales que van a llegar ahí y mantener ese ecosistema es mucho mayor que aquellas zonas que estén mucho más alejadas de las áreas naturales protegidas. Otro dato importante es que encontramos varias zonas dentro de las áreas naturales protegidas que son de alto valor biológico para la restauración, pero como además nosotros usamos la pérdida de vegetación y la fragmentación, nos señalan aquellas zonas que presentan ya problemas de degradación, inclusive muy dentro de las áreas naturales protegidas, como esta zona de Montes Azules. En cuanto a las zonas prioritarias y su factibilidad, el mapa de factibilidad les presento aquí. Ahora, el más verde es el más factible, y lo que vemos es más o menos que el 70% del el área de Grijalva-Usumacinta presenta un muy buen valor de factibilidad para la restauración ecológica. Entonces, lo destacable de esta parte es estas zonas rojas. Estas zonas rojas que están por aquí, y aquí están referidas esta parte al municipio centro, a Villahermosa, que tiene altas índices de criminalidad. Tuxtla Gutiérrez también pasa lo mismo. Y en el caso de esta zona de aquí, que es la frontera de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, muy cerca de la selva del Ocote, tiene problemas por contaminación por hidrocarburos. Entonces, tenemos serios problemas en la zona Grijalva-Usumacinta porque en 2018-2021 los reportes de Pemex dicen que hubo derramamientos de hasta 17,000
metros cúbicos de hidrocarburos en zonas de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Y bueno, al final, ¿qué obtuvimos en las zonas prioritarias de restauración cuando sumamos estos dos mapas de importancia biológica y de y de factibilidad? Pues bueno, obtenemos que el 35% de las cuencas tiene un valor alto para la priorización, o sea, son importante para la conservación de la biodiversidad, y además es factible, no nos van a matar por ir a restaurar ahí. Entonces vemos esta parte norte de Montes Azules, las partes interiores de esta zona, y vemos como toda la parte cercana al municipio de Centro de Villahermosa, pues, pues tiene valores casi de cero, ¿no? Entonces, básicamente con el mapa prioritario para la restauración es poder identificar no solo aquellas zonas aledañas como Marqués de Comillas, al sur de Montes Azules, o las zonas aledañas a Selva Locote y demás, que tienen alta prioridad para la restauración, sino, pues como lo decían en las anteriores diapositivas, fijarnos en estas zonas de las áreas naturales protegidas, qué es lo que está pasando, cuáles son los procesos de degradación, e ir directamente a ver, esperando que no haya un problema de criminalidad y nos dejen entrar y poder restaurar. Y bueno, ya conclusiones y un poco de mensajes para casa. Para poder elaborar una estrategia de restauración, debemos de tener un enfoque multicéntrico, polifacético, y que realmente aborde los problemas de degradación medioambiental, ¿no? Que realmente aborde problemas sociales, para que a través de la solución de los problemas sociales podamos luego implementar ya cuestiones más técnicas de restauración ecológica. Deben ser planes participativos, deben de integrar a todos los actores, y por supuesto tomar en cuenta la diversidad de culturas y ambientes que tenemos dentro de la cuenca. Tenemos que tener a la naturaleza, la naturaleza, el valor de priorización en continuo, pues representa también una herramienta muy valiosa para los que van a tomar las decisiones. O sea, cuando nosotros mostremos este mapa, pues va a este 0-1, ¿no? Quizás por cualquier cosa no pueden tomar los que tienen valores altos, pero sí valores intermedios por la gestión del territorio. Entonces, nuestra aproximación pues permite este tipo de decisiones. Y finalmente no hay que dejar de lado las zonas identificadas como baja prioridad para la restauración. Hay que tomar en cuenta que hay ciertas situaciones que nos van a impedir, como la parte del crimen organizado. Pero en zonas donde sí se pudiera ingresar, pues deberíamos de generar distintas estrategias como la reconversión productiva o la remediación o la rehabilitación. Y muchísimas gracias. Les dejo mi contacto y sería todo.